Pues retomando el tema, ¿qué es mi punto? Retomando justo el tema de prevención de la violencia, quiero iniciar en esta sesión, antes de continuar con las diapositivas, con una película. No es toda la película, es solo el corto, que es como casi el final de la película. Yo les digo que me gusta mucho tomar películas del cine mexicano, porque de cierta manera en cada época que estás de la vida reflejan la realidad social, ¿no? O sea, con diferentes temáticas o diferentes Méxicos, pero en su momento reflejan las realidades de la familia. Y cuando yo empecé a buscar varias películas para poder tener esta parte de dejarles de tarea y analizarlas un poco y que fueran ad hoc con las temáticas que vamos viendo en la sesión, me encontré con muchísimas que hablan de violencia, hablan de la rigidez, justamente hablando de este tema como en la de Familia de Tanta, ¿no? Este papá rígido que lo que yo digo es y es un patriarca y entonces aleja a la familia en lugar de acercarla y los hijos se van, ¿no? Por esta rigidez del padre y por estas ideas justo de que lo que yo digo es verdad y lo que yo mando es y no escucho tu opinión, ¿no? Y esta película se llama, desde el tema, desde el título, está bien dramático porque se llama ¿Por qué nací mujer?, ¿no? Y cuando vi ¿Por qué nací mujer?, es una película intergeneracional. ¿Recuerdan que hemos estado hablando? Que la vejez no solamente es cuestión de adultos mayores o de hablar solo de personas mayores, sino que involucra todas las generaciones. Esta película es intergeneracional porque refleja la vida de los abuelos, los padres y los nietos, y las problemáticas de cada etapa de vida y cómo es que cada uno la va enfrentando. Entonces, se las voy a dejar de tarea completa, pero vamos a ver una parte casi del final, casi, para que veamos por qué está muy ad hoc con el tema de violencia. Entonces, pues justamente habla de la problemática que iba diciendo la abuela, ¿no? O sea, los hijos tienen una problemática, la forma en que están en la casa y demás, es todo un tema. Los papás también están en su propio rollo, ¿no? En otras cosas, y los abuelos también. Entonces, como que la película te va dirigiendo a cómo en esa época, que si lo vemos ahorita, es como si es el estreno apenas que está en cartelera. O sea, porque es muy real, es muy de hoy. Y esta película es como de los 60s. Entonces, realmente, fíjense cuántos años de diferencia tenemos. Y es como si estuviera en estreno ahorita y dirías, sí, mi sobrino, todo, ¿no? Todas las problemáticas. Pero en este sentido, en la película me gusta abarcar o que ponga mucho énfasis en la vida de los abuelos, que es justamente Sara García y Andrés Soler, el esposo. Porque ahí retrata lo que ella dice, ¿no? Al final yo era la sirvienta, la que era ignorada. Hay una escena, les voy a spoilear, como decimos, pero hay una escena que es el Día de las Madres. Y están todos los hijos reunidos con todos los nietos y todo allá en esa casa. Y entonces el hijo, que es el abogado, está, mi madre, qué símbolo de no sé qué, las madres, ¿no? Y alguien tira una copa y mientras él está brindando los madres, símbolo de no sé qué, Sara García llega con un recogedor y se hinca mientras el hijo está dando el discurso y todos así, ay, bravo con el brindis, y ella está agachada recogiendo la copa que se cae, ¿no? Entonces está llena de simbolismos la película, que lo que quiere decir es eso, ¿no? O sea, no volteamos a ver a las mujeres como personas, volteamos a ver a las mujeres como esta parte de lo que nos pueden servir o para lo que nos sirve. Y esto lo voy a ir hilando porque ahorita vamos a ver el tema de cuidados. Y en este sentido, el tema de cuidados también siempre va muy de la mano con las mujeres. Recordemos, con el contexto que hemos estado teniendo en los cursos, que existe algo llamado feminización de la vejez. Quiere decir que habemos más mujeres que hombres porque vivimos más años. Y aparte, demográficamente siempre ha sido así. Siempre somos más mujeres que hombres, pero también vivimos más años. Y al vivir más años, pues somos más mujeres envejecidas. Es por eso que siempre se le da este tinte de la feminización de la vejez, porque sí tenemos que voltear a ver que el envejecimiento, hay más mujeres y por lo tanto lo vivimos de distinta manera que los hombres. No envejecemos igual hombres y mujeres, ni con las mismas necesidades ni con las mismas historias. Y en este sentido es importante
que cuando trabajemos en grupo o estemos en grupo, veamos que va a haber más mujeres. De hecho, yo en los grupos que ahorita tenemos en coordinación, les puedo decir que el 90% somos mujeres. Desde las coordinaciones hasta el grupo que va. En el grupo que tengo los viernes, que voy muy de la mano en los temas que vamos viendo, yo doy de ejemplos de aquí a allá y de allá a acá, porque vamos a la par. Y todas son mujeres. Y justamente hablábamos de esta parte, porque vamos, les digo que el mismo tema, y en este sentido, pues hablábamos en la sesión pasada de que las mujeres mayores son quienes viven situaciones más difíciles, ya que culturalmente las mujeres siempre hemos enfrentado situaciones de discriminación, de violencia. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser mujer. O sea, no hay otra cosa, sino porque pues eres mujer. Entonces, se nos cuelgan etiquetas, ¿no? Que ya lo vimos, se nos cuelgan etiquetas de lo que deberíamos de ser, de lo que deberíamos de estudiar, cómo deberíamos de actuar, cómo deberíamos de comportarnos, según de vestir, ¿no? Y en otros países es peor, ¿no? O sea, aquí tenemos una libertad, pero imagínense que pues ya eres mujer y ya tienes que traer tu burka, ¿no? Sí. Porque pues, ya no puedes enseñar nada. Entonces, hay diferentes niveles. Y en este sentido, pues recordando, es que las mujeres se han dedicado a las labores domésticas sin pago alguno. Ya decíamos que en la casa pues nadie nos paga, nadie nos jubila, nadie nos da seguridad social. Al final de 40 años de ser madres o esposas nos van a dar nuestra pensión, pues, ¿verdad? Al contrario, la casa siempre va a seguir y vamos a estar ahí. Cuentan con un grado mínimo de estudios. Acuérdense también, en el curso del viernes, me decía una adulta mayor que compartía su historia, que ella fue la mayor de 15 hijos y que ella siempre quiso estudiar. Entonces terminó la primaria y que cuando ya iba a la secundaria, estamos hablando, ya tiene 70 años, y que cuando ella terminó la primaria, pues su papá le dijo: yo no te voy a dar estudios a ti porque tú eres mujer. Acuérdate, y que como se me grabó mucho la frase, que su papá le dijo, ella ya llorando, ¿no? Porque pues sí te aflora como esta parte de recordar, y dice que su papá le dijo: acuérdate, le voy a dar estudios a tus hermanos. Y le dijo: porque acuérdate que los hombres son de la calle y las mujeres de la cocina. Y yo dije: ¿cómo crees? Dice: no sabes cómo esa frase me ha acompañado toda mi vida. O sea, esa frase de mi padre me ha acompañado toda la vida. Dice: entonces yo me dediqué a trabajar. Y finalmente mi papá tampoco le dio estudios a los hombres por falta de dinero, pero sí los impulsaba más a prepararse, a buscar oportunidades. A nosotras las mujeres no. Dice: pero yo trabajé y le di estudios a mi hermano, estudiando. Dice: de hecho saqué mi casa de interés social y yo estaba pagando tanto la mensualidad como la carrera de mi hermano, le estoy diciendo de hace cuántos años, de arquitectura. Y arquitectura no es como la carrera más económica que existe, ¿no? O sea, es una carrera cara. Y que le dijo: te voy a dar a ti estudios porque tú eres el que se ve más bueno para la escuela, ¿no? Entonces yo voy a trabajar para apoyarte y todo. Dice: pero después te voy a pedir que cuando tú hagas tu fortuna, bueno, en esta idea como de cuando tú estés mejor que los demás, pues no es que me pagues, pero que nos ayudes, ¿no? O sea, en general, porque pues, yo te veo en ti ese potencial. Y si de verdad no lo vi como un pago, sino como pues cuando tú tengas, pues si vas a estudiar eso, pues construye la casa a mis papás, termina de hacer esto, lo otro, ¿no? Cosas que yo ya no iba a poder. Dije: ok. Dice: entonces le pagué toda la carrera, todo y demás. Y al final mi hermano se fue. O sea, no nos dio, no es que estaba esperándolo, pero ni siquiera gracias, ¿no? O sea, se fue. Pero en este sentido, lo que me impactó de su testimonio, de esto que quería compartir, que ella, como bien lo comentaba, es esta frase de su papá. Y le dije: claro, porque pues las mujeres no pueden ser de la calle, ¿no? Porque qué connotación tendrían. Entonces, en este sentido, después tú en la cocina, dedícate a tu casa y tú te vas a casar y te van a mantener. Y ella dice que toda la vida trabajó, o sea, se jubiló y todo, pero toda mi vida trabajé, ¿no? Entonces, si hubiera tenido estudios, tal vez mis trabajos y mis salarios hubieran sido muchísimo mejor que sin estudios. Entonces, bueno, es una serie de cosas que les quería compartir porque pues ese es el ejemplo de lo que estamos hablando. Los estudios mínimos pues también te detienen, ¿no? Las oportunidades.
y son más vulnerables a sufrir actos de abuso y o maltrato, que era lo que ya estábamos viendo la sesión pasada. En la práctica existen diferentes tipos de violencia. ¿Se acuerdan que hablábamos de los tipos de violencia, que era el maltrato físico, la negligencia física, el abuso psicológico, el abuso patrimonial y financiero, el maltrato estructural y social, el maltrato institucional? Y hablábamos justamente de que la violencia no es natural, ¿no? O sea, si se presentó una vez, se va a seguir presentando y va a ir en aumento, en aumento, en aumento. No es que me quedo en algo pequeño, sino voy aumentando. Es recurrente, es decir, si se presentó una vez, recurrente, que es constante, ¿no? Constante, constante. Y la violencia es intencional. Siempre esto de que fue sin querer, lo hice sin intención, no me di cuenta, es mentira. Siempre va con esta carga de lastimarte, ya sea físicamente, emocional o psicológica. Pero siempre hay esta intención de maltrato y de violencia. Tú sabes que si le dices a alguien, no sé, les decía un ejemplo de que si alguien, supongamos que éramos todos niños, ¿no? Y entonces si tu mamá o alguien extraño te dice, ay, no, tus hijas están bonitas, excepto fulanita, esa te salió bien feita, eso te va acompañándote toda la vida. Y tú te sientes fea, te sientes menos agraciada, tus hermanas son las hermosas y tú eres la fea. O sea, esas pequeñas palabras que pareciera que no tenían mala intención, te pegan y te marcan para toda la vida. Así lo malo, pero también lo bueno. Si siempre te dicen, tú eres inteligente, tú puedes, tú esto, tú lo otro, eso también te acompaña. Y es como lo que a veces no nos damos cuenta, pero la violencia es tan sutil a veces que no podríamos darnos cuenta que estamos siendo violentados en algún momento. Entonces, por eso es tan importante tener herramientas y compartir esta información con las personas mayores, porque muchas de ellas, como el caso de esta compañera, esta adulta mayor, que la va acompañando esta frase por toda su vida. En este sentido, dice, en el curso me dice, me diste como la visión de que fui violentada por mi padre, pero que yo puedo tener ese remedio que ya no me lastime, ¿no? Porque yo cada vez que lo recuerdo vuelvo a llorar, como recordando y reviviendo que fue ayer que me dijeron esto, ¿no? Entonces te das cuenta que tan importante es brindar estas herramientas a las personas mayores, para que le den este significado o resignifiquen lo que vamos viviendo en la vida, que no le hemos puesto nombre o que no hemos ubicado en nuestro rompecabezas en qué parte va esa pieza, ¿no? Que sí lo viví, sí está, pero ya basta de que me dañe. Ya entendí por qué. Otra adulta mayor comentaba que ella, fíjense cómo es la vida. Dice que hace muchos años había un programa de radio, dijo el nombre de la persona del programa de radio, no me acuerdo, y todos dijeron, ah, sí, ¿no? Pero pues así como hace mucho tiempo. Entonces, me imagino como Mariano Osorio, ¿no? De la época de antes. Héctor Martínez Serrano. ¡Ajá! Sí, Héctor Martínez Serrano ya murió. Yo lo escucho desde que era pequeña. Sí. Ah, mira, él ya murió, el que está ahora es su hijo Manelik. Ah, pues mi mamá lo escuchaba. Ella lo comentó y dice que un día hubo un concurso de que estaban regalando como talleres o algo así del perdón, y que ella habló y se lo ganó. Entonces que fue al taller. Ah, pero la invitaron, ¿ganaste? Sí fui. A ver, cuéntame la historia, ¿no? Sí fui, y resulta que en estas herramientas dice, pues yo tenía como también como heridas, por así decir, de sus padres, ¿no? Específicamente de su mamá. Y dice que en el taller le dijeron, tú tienes que entender que las personas te enseñan o te dan lo que en su momento en recursos tienen. Y sí, o sea, ahora ya lo sabemos, ya está muy, o sea, hay muchos temas respecto a eso, ya lo sabemos, pero para ella hace muchos años fue como este velo abierto, ¿no? O sea, y efectivamente yo entendí pues que mi mamá daba lo que tenía, ¿no? O sea, mi mamá, una mujer, son de Michoacán, entonces una mujer que no traía zapatos, que era pastora, que tuvo que llegar a la ciudad migrando con mi papá, sin dinero, que antes el lugar donde están ahora, como muchos de los asentamientos de la Ciudad de México, pues no eran colonias como las conocemos, ¿no? Que tienen el agua, el drenaje, pues eran parajes, sí, donde llegaban y se asentaban y así empezaron. Y entonces, pues dije, sí es cierto, o sea, la vida de mi mamá
pues una vida cruda, ¿no? Y de aventura, porque finalmente qué decisión de decir, pues órale, yo me voy a iniciar todo en un lugar que yo no conozco, no soy de aquí, tengo que reiniciar mi vida, ¿no? Entonces yo ya daba lo que tenía, efectivamente. A lo mejor no puedo ser una madre muy cariñosa, a lo mejor una madre con muchos elementos emocionales para darnos, ¿no? Dice, pero lo que sí le aprendí, pues fue la vida de trabajo, porque yo aprendí a trabajar, mis hermanas aprendimos a trabajar y de eso hemos mantenido a nuestros hijos también. Dice, pero para mí fue muy sanador entender esa frase, ¿no? Tus papás o tu mamá en ese momento te da lo que tiene. Y muchos pueden ser violencia, muchos pueden ser dolor, muchos pueden ser ignorancia. Pues bueno, estábamos hablando de otro mundo, de otro México, de otro nivel donde no existe la información y los espacios que hoy tenemos. Pero también es importante identificar que a veces hay espacios y están los recursos, pero nosotros nos negamos en esta parte que tú comentas de la inflexión, ¿no? Soy inflexible y entonces, como para qué, si así viví, me hice fuerte, y entonces yo ahora, ¿no? O para qué sigo con la película, el pedazo de película que vimos, pues mejor me quedo aquí en mi violencia, porque es lo que yo conozco. Si me voy a otro lado a emprender o iniciar cuando tengo 70 años, ¿como para qué, no? Entonces, es como mucho esta parte de ir identificando todo lo que tiene que ver con la violencia, que no es nada más un tema así light, ¿no? Sino tiene muchas aristas, tiene mucha información, pero que es bien importante trabajarlo con las personas mayores. En los talleres se van abriendo más reflexión, ellos poco a poco van tomando confianza en comentarte cosas, porque lo que les decía, que no vas por la vida diciendo, ¿verdad, fulanita, cómo estás? Muy bien, fíjate que esta semana la pasé genial, porque mi hijo nada más me empujó 2 veces. ¡Ay, qué bueno!, ¿no? O no vas por la vida diciendo, oye, tú, fulanita, ¿cómo estás? No, pues también, fíjate que mi hija hoy nada más me dio una cachetada, ¿no? Pero todo bien. La otra nada más me chantajeó 2 veces, entonces estuvo genial mi semana. Pues no, eso es algo que callamos, que lo tenemos. Acuérdense esta frase de la ropa sucia se lava en casa, y que no lo expresamos porque no es agradable ir diciendo nuestra problemática tan real, así en plenaria, ¿no? Nos vulnera y pues es cosa de nuestra vida privada, pero sí vamos escuchando, vamos obteniendo elementos, y eso pasa con las personas mayores. Entonces dicen, ok, entonces no es normal que mis hijos me quiten la tarjeta de apoyo. No es normal, o sea, ¿tú sí la usas? No, yo la uso y me voy y hago y no sé qué. O sea, entonces no es que ellos te tienen que acompañar, no es que no la puedes gastar tú solo, ¿no? O sea, vas viendo y contrastando la vida también de otras personas mayores. Y fíjense que a lo mejor nosotros sí podremos decir, pues sí es fácil que te des cuenta que eso no es normal, pero porque salimos, porque tenemos contacto con otras personas, porque nuestra red es más amplia. Pero imagínense algo que siempre está en su casa y que nada más va a la parroquia y se regresa. Su vida y su red es pequeñita. ¿Con quién puede comparar o tener un comparativo de algo si no tiene esta convivencia o este espejo, ¿no? Que me permita darme cuenta de otras cosas? Entonces hablamos también del ciclo de violencia, ¿se acuerdan? Que este ciclo pues es complicado romper, porque la persona que está en medio de ese ciclo no lo ve como nosotros. Y nosotros lo vemos como esta película en que nos damos cuenta, obvio la está maltratando, ahorita le va a pegar otra vez cuando estamos viendo una peli, ¿no? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No, te va a pegar! Y la otra, no, quién sabe por qué viene así. Y obvio le va a pegar, pero nosotros estamos fuera de ese ciclo. Quien está dentro no es que le guste, no es que lo disfrute, no es que sea tonta, sino es que no lo ve, está así, no lo ve. Por eso es que muchas veces para romper este ciclo necesitas ir con profesionales que te den herramientas para poder romper ese ciclo de violencia, ¿no? Y la violencia es muy fuerte. Lo vemos nosotros ahorita desde el tema de personas mayores, pero en las mujeres en edad adulta, pues es que hasta las matan, ¿no? O matan a sus hijos, o hay violencia con los hijos. O sea, la violencia es fuerte conforme la vas dejando escalar. Y las causas y consecuencias de la violencia y el maltrato hacia las personas mayores, pues algunas de estas son, que recuerda nuestro primer tema de mitos y estereotipos, que decíamos que en la actualidad se perciben a las personas mayores como invisibles, inútiles e improductivas, ¿no? Esta parte de la cultura del descarte, de ya eres viejo, no sirves, ya eres viejo, no puedes hacer esto, ya eres vieja, ¿para qué? ¿Para qué iniciar? ¿Para qué emprender algo o aprender cosas nuevas si ya estoy vieja o ya estás viejo? Si también se les ignora y se les abandona,
o se les deposita en asilos eludiendo responsabilidades. Y esto es cierto y muy actual. Nosotros recibimos llamadas de familias que a veces nos dicen, pues es que ya no puedo cuidar a mi mamá o a mi papá, recomiéndenme un asilo barato. Y dices, no, pues, y barato. Si no cuesta mejor. Sí, no tiene un asilo, Cáritas no tiene un asilo, porque pues estos están de la caridad, ¿no? Entonces no tiene uno donde me puedan meter. O como, ¿cuándo lo llevo? No funciona así, ¿no? Y los dejan y jamás los van a visitar. Y ahí estamos viendo que en la historia que hace 15 días nos explicabas, cómo hay culturas en donde simple y sencillamente dejaban a los ancianos a mar abierto, ¿no? O en medio del bosque o donde sea. Ajá, cuando Y entonces es realmente una forma moderna de estar haciendo lo mismo, abandonarlos, sí, ¿no? Y hay familias, porque hay casos que nos han comentado en otras instituciones, en donde cuando los padres tienen demencias, que ya no recuerdan quiénes son, pues los meten sus cosas en bolsas o en carrito de esos que se jalan, pues se perdió. Obviamente nunca va a recordar quién es ni a dónde. Entonces es una manera de deshacerme de lo que no me sirve, de lo que me implica cuidado, ¿no? Entonces en los hogares las personas responsables del cuidado de los ancianos, de las personas mayores, pues generalmente es el cónyuge o en algún hijo adulto, ¿no? Que generalmente es la mujer. Entonces se han dado cuenta que hay esta constante en la que los padres los terminan. Si tienen 4 hijos y de esos 4 una es mujer, la que los va a cuidar es la mujer. ¿Por qué? Pues yo tengo esposa. Pues ella también puede tener esposo. Sí, pero mi esposa, ¿cómo se va a hacer cargo de mi mamá? Tú eres su hija, que seas tú. Se le carga todo a la mujer, a la hija mujer, o a la que no se casó, o a la que enviudó, o a la que vive con ellos. En la película van a ver que hay una así, y es como a la que se le carga el cuidado, ¿no? Y después con estas promesas falsas, que sabemos que muchas veces terminan en pleito, yo nunca generalizo, pero la gran cantidad de veces es que, no, al final te vas a quedar con la casa cuando mis papás se mueran, así que sea tu pago, ¿no? Se muere y le van y le pelean la casa y lo que dejaron, porque también son sus hijos. En el momento de cuidado, no, pero cuando ya hay que pelear, entonces también eran mis papás, ¿no? Entonces, sí nos encontramos con muchas problemáticas de este sentido, pero finalmente lo importante es que siempre el rol del cuidado se mantiene en las mujeres. Y fíjense, aquí regresando a este punto de los cuidados, también cuando es con cónyuges, esposo y esposa, cuando el hombre enferma y la mujer lo cuida es natural, es normal, pues es su esposa, tiene que verlo, tiene que cuidar de su esposa. Pero cuando es al revés, cuando la mujer enferma y el hombre cuida, oye, qué buen hombre te tocó, qué bárbara, te sacaste de la lotería, siempre te quiso muchísimo. No, pues le voy a poner un Siri, porque qué buen hombre te tocó. Pero no al contrario, si es la mujer la que cuida, pues obvio, pues es su esposa, claro, le toca. Pero cuando es al revés es un superhéroe, o sea, qué suertuda, te tocó un buenísimo hombre. Entonces, fíjense cómo es la visión, hacen lo mismo, cuidan lo mismo, son las parejas, pero se ve diferente en las mujeres y se ve diferente en los hombres. Las mujeres mayores tienen mayor esperanza de vida y su probabilidad es de quedar viudas es mayor, ¿no? Porque ya decíamos que vivimos más años, es muy probable que los hombres mueran antes y entonces vamos a encontrar muchas viudas, ¿no? Y muchos familiares se aprovechan para repartirse los bienes dejados por el cónyuge, casa, terrenos, dinero, etc. Y eso pues ya lo sabemos. Muchas historias hay, películas más y de todo, pero en la vida real es que generalmente se muere el papá y a la mamá los hijos empiezan a decidir, como se acuerdan de este hermano mayor, mamá, yo sé que tú eres el heredero universal de papá, pero te aviso que voy a invertir tu dinero en unos negocios. Sí, hijo, mañana hablamos. Nada más quería que supieras lo que voy a hacer. Es el dinero de la mamá, pero el hijo ya estaba pensando en qué se iba a gastar el dinero de la mamá, porque él iba a decidir, él iba a esto, con la etiqueta de que mi mamá pues es muy sumisa. La hija lo decía, ¿no? Es que tú no conoces a mi madre, ¿no? O sea, es tan falta de carácter, es insegura. Entonces yo creo que nos vamos a ir a vivir con ella y me voy a ir a viajar a besar el pie de no sé quién, porque con el dinero que me dejen. O sea, ya todo el mundo estaba
abriendo cuenta en el banco. Y cuando se dan cuenta que la heredera universal es la mamá, que ellos no les dejan nada, y que aparte al final la mamá se dan cuenta hay un cambio de cuando están antes de que ella se vaya, al otro día que abren el testamento, su vestimenta es una. Y cuando ella llega a abrir el testamento, está súper arreglada, peinada muy bien arreglada, como que hay lo que creo yo que intenta decir la película es de yo ya deliberé. Claro. Soy otra, tengo una identidad distinta y yo estoy retomando las riendas de mi vida. Soy yo. Ahora soy yo. Soy yo, exactamente. Por eso me gusta mucho esa escena, porque creo que tiene mucho simbolismo y mucha actitud de cambio, ¿no? Y de decirle a todos los que siempre te quieres quedar callado, porque la mamá, ella dice, la madre es símbolo de cariño, de comprensión, de sí, mijita, ven, aquí te apapacho, porque así somos las mamás, Sí. ¿no? Tenemos que ser cariñosas, comprensivas, Aguantar. acuérdense, también había Aceptar aceptar. cómo se comporta cada uno. Exactamente. Que te portaste muy bien, te acepto. Que te portaste mal, te acepto. Porque eres mi Soy hijo, tu madre. soy tu madre, exacto. Pues sí, pero ya eso ya es más de la persona, no por la No por autoridad, o imposición. sea, sí, definitivamente son decisiones, Decisión. ¿verdad? Que nos dan la vida por lo que vivimos con cada uno de ellos. Claro. Un escritor que se llamaba Germán Deza, que también ya murió, decía que las mujeres muchas veces tenemos el complejo de Marga López. Cuando leí todo el texto, dije, ¿por qué el complejo de Marga López? Ya cuando leí dije, sí es cierto. Por muchos años las generaciones de mujeres crecieron con películas de Marga, que eran estas películas de dramatismo de la mamá le hacían todo, pero la mamá siempre estaba ahí, ¿no? Entonces dice como que las mujeres absorben eso y entonces creen que las mujeres sí tienen, o las madres sí tienen que ser abnegadas hasta que te patean casi no importan. Si cuando no son personas que tienen que aprender a poner límites y a decir sí o no. Y a veces cuando pones los límites, en el otro curso, en el del viernes, tengo mujeres muy aguerridas, en donde comentan, ¿no? Dice, yo entendí en mi vida que si yo no ponía límites y ponía en cintura a mis hijos, se me iban a ir por el mal camino. Entonces yo aprendí a decir, aquí a mi casa no vienes a gritarme, aquí a mi casa no vienes a faltarme al respeto y si quieres. Yo cuando las oigo digo, ay, o sea, es un contraste, Sí. son pocas, pero sí hay contraste de estas mujeres que pues la vida las ha llevado, arrastrado a que o tengo que posicionarme y poner mis límites aunque yo sea una persona mayor, o esto se va a descontrolar, ¿no? O sea, esto va a ser un caos. Entonces ahí hay contrastes muy interesantes, pero bueno, es importante identificar que como mujeres sí tenemos esta parte que pedimos a veces, o más bien que permitimos a veces que otros decidan por nosotros. Les digo, fallece el esposo, la madre queda y los hijos empiezan a ver con quién se va. Mamá, vamos a vender esta casa, entonces tú te vas a ir una semana con fulanito, un mes con perengano, tú acá, tú allá. La señora va a terminar muriendo. El desarraigar a una persona de su lugar, de su casa, de su colonia, de la marchanta que le vende la fruta de la vecina que conoce desde que todos son chiquillos, y que tú le arranques ese árbol, las raíces, y lo quieras plantar en otro lado, ¿qué va a pasar? Se te va a morir, se va a secar. Entonces es muy importante conocer este proceso, preguntar y esperar el duelo. Cuando alguien está con una pena, no puedes decidir, no tienes cabeza, esto tarda. Y a veces lo menos que tenemos es paciencia y tiempo. Queremos que todo sea rápido, que todo se acabe rápido y que la mamá esté bien mañana después de haber vivido maltratado. O sea, si nos vamos a la película Maltratador, sí, no, como sea, pues vivió con una persona 40, 50 años. Claro. Ni modo que no lo extrañes. Claro. O sea, y más si dormían juntos, ¿no? O sea, hasta se amolda tu parte de la cama y ya sabes cuál es tu límite y demás. Y dormiste con esa persona 40 años, 30 años, 50 años, ¿cómo no lo vas a extrañar? ¿Cómo no va a haber un vacío en tu vida y un después de? Por supuesto que sí. El cerebro ya está moldado tanto como el cuerpo a situaciones, a emociones, a enojos, a todo. Uh-huh. Y en este sentido, pues no puedes esperar que después de la muerte enseguida al mes, ay mamá, tú te vas acá, ya vamos a vender y vamos a decidir, y tú y no sé qué, y se van a venir a vivir aquí o yo me voy a...
Imagínenos, esto es un descontrol. Ya cuando la señora ya pasó, ya está respirando y dándose cuenta, es en qué momento, o sea, en qué momento pasó, cómo lo permití, como muchas situaciones, ¿no? Y es violencia, no permites los procesos, no preguntas, no permites el tiempo de las personas. Este es un cartel que encontré, que me parece, es de la UNAM, y me parece como muy claro, ¿no? Las violencias de las mujeres mayores pues es fuerte. Del 3 al 30% prevalencia de abuso a personas mayores en América Latina. Ahí vemos cómo está la parte de la violencia en Cuba, en Argentina, en México, en Paraguay, en Brasil y en Chile. Y vemos también cómo el 90% de las personas que maltratan son los familiares. Que este también es un dato que ya lo sabemos siempre que el maltrato viene de la familia, del lugar donde tendrás que estar seguro, de las personas que deberían quererte y darte seguridad, son las personas que te maltratan y de las que te tienes que cuidar. Y en este sentido creo que tendríamos que tener urgente como sesiones con los hijos, con la familia, que el grupo de adultos mayores no solo se cierre, o sea, que sea de mayor parte del tiempo con las personas mayores, pero también tener actividades y jornadas comunitarias que sí lo hacemos, en donde se promueva qué es la violencia, qué es el maltrato y cómo es que se presenta, en la familia. Y qué tan importante es tener herramientas para que desde los niños identifiquen qué es violencia, sepan cómo es. Hacemos talleres con los niños en temas, a veces en el curso de verano y demás, donde hablamos de estos temas y ellos solitos a veces te dicen, ¿no? Este punto es importante y las mujeres mayores tienen derecho a vivir sus avanzados años en paz, con dignidad, con buena salud y con seguridad, ¿no? Las personas mayores queremos vivir y disfrutar todo el proceso de envejecimiento con libertad y libres de violencia. También lo cierto es que la violencia de las mujeres mayores es el resultado de un proceso acumulado de desventajas en todo el curso de vida, pero en el que la vejez se acrecenta, ¿no? Esto que estamos hablando, lo de ahorita vivir el envejecimiento no es el resultado de hoy, como somos las personas que somos, cómo actuamos, las actitudes, incluso las costumbres, todo lo que tenemos es el resultado de nuestra historia de vida, de este ciclo vital. Y vemos que encontramos muchas veces en las personas mayores, encontramos salud deficiente, condiciones de pobreza, discriminación por ser mujeres mayores, la falta de acceso educativo, que es lo que hemos estado hablando. Y esto no es de hoy, ¿no? Este cartel no es actual, pero lo hemos estado hablando ya varios años, porque pues es algo que tenemos que seguir trabajando en política pública para que se abran accesos y para que se abran cosas. Está muy padre que les hagan ejercicio y que el otro, sí, muy bien, pero también necesitamos espacios educativos y espacios formativos y espacios en donde nos doten de información útil para que nos sirva en el proceso. Y esto es de una y otra vez, hasta que lo introyectamos y decimos, yo no quiero esto, yo sí quiero esto y tengo la capacidad de decidir. Y bueno, las consecuencias del maltrato a las personas mayores pues son muchas. Unas de ellas especialmente son graves porque la cuestión de yo actuar o sacar mi enojo en un momento puede traer consecuencias a largo plazo. Lo que les decía, si a una niña le dices esta parte de tú eres la fea y tus hermanas son las bonitas, pues eso te va a impactar toda tu vida. Lo mismo, si te empujo y te rompo la cadera porque te caíste de las escaleras, ya no vas a volver a ser la misma persona. Me vas a necesitar una operación, vas a necesitar rehabilitación, vas a necesitar muchas cosas y a lo mejor no vas a estar al 100 como estabas antes. Entonces a veces esta parte de violencia trae consecuencias que no fue la violencia un momento, el acto violento fue un momento, pero el resultado, la consecuencia a veces es fatal o por muchos años, ¿no? Y lo que encontramos pues es desnutrición, lesiones por golpes, deshidratación, fracturas por caídas, accidentes frecuentes, úlceras por estar mucho tiempo acostado, abandono y falta de cuidados, heridas por ataduras, quemaduras sin explicación, intoxicaciones, higiene inadecuada, y así podemos encontrar una serie de puntos o situaciones que
es la consecuencia de la violencia y del maltrato. Así como hay tipos de violencia, también están estas consecuencias, por ejemplo, estas que son las físicas, las psicológicas. Obviamente todo esto va a traer una consecuencia psicológica, como la tristeza, trastornos emocionales, que ahora pues ya sabemos mucho que es la ansiedad, la depresión, ¿no? Que ya conocemos tan bien por después de la pandemia. Antes se oía, pero ahora ya sabemos que son crisis de ansiedad, de depresión, es complicado el sufrimiento, ideas de suicidio, retraimiento, negación, culpa y temor, porque siempre es como esta parte de, claro que sí, ahora son así mis hijos porque yo fui un mal padre, ¿no? Yo fui alcohólico y pues también les pegaba, entonces ahora yo tengo que aguantar porque es mi sacrificio o mi cruz, la cruz con la que ahora tengo que cargar, ¿no? Y justificamos la violencia, justificamos el abandono, justificamos todo. Las consecuencias sociales puede ser el aislamiento físico, psicológico, social, porque imagínense que alguien sí es violentado físicamente y pues trae un golpe o alguno en los brazos, pues no vas a querer que otros te vean o que otros sean testigos físicos de tu maltrato físico. La persona mayor prefiere recluirse en su habitación y evitar cualquier actividad con otros y eso pues los lleva al aislamiento. Y el aislamiento siempre lo que va a traer a ti es depresión. Es tener tu red social muy limitada y eso le da también poder al que violenta, porque pues nadie te alerta, nadie te dice, nadie te informa, entonces ahí vas a estar cautivo, viviendo en cautiverio con tu maltratador o con tu violentador o violentadora. Las personas mayores no denuncian por temor hacia quienes los maltratan, ya que dependen de ellos. Ahora ya hay más elementos, puedes hacer denuncia ciudadana, ya hay como más elementos desde esta parte en donde se puede intervenir. Pero anteriormente tuvimos un taller con personas de la Procuraduría para la violencia en el adulto mayor. Y ellos comentaban que antes tenían muchas denuncias de las personas mayores y lo que querían era como que llevaran una patrulla a su casa para que les diera su estate quieto a los hijos, ¿no? Pero que ya cuando se podría iniciar el proceso, ya, no, o sea, nada más era para que un estate quieto, para que aprendieran que sí lo iba a hacer. Pero ahora ya se persiguen, o sea, ahora ya levantas denuncia y ya empieza el proceso, porque pues no puedes estar jugando con el sistema de esto de que, ay, no nos amenácelo y ya, ¿no? Entonces, bueno, esto sí ha habido ciertos avances, pero seguimos teniendo personas que no quieren denunciar, porque su hijo, porque su nieto, porque no, o sea, es un proceso. Desafortunadamente sí es cierto, cada vez al haber más gente poblacionalmente hablando, incrementa también el riesgo o la realidad del maltrato, pero también ha incrementado las formas de violencia y el grado de violencia. Entonces también se vive el mayor porcentaje en amenazas, desafortunadamente. Así es. Y vamos viendo que estas amenazas van creciendo y los chantajes, estos chantajes de no puedo cuidar a los nietos mañana, hijo, ¿no? O hija. Pues ya no te los voy a traer. Si te estorban y para ti es una carga, pues ya no te los traigo. Pues bueno, nada más estoy diciendo que no puedo, o sea, pero no es obligación. Ajá, no es mi obligación, no es lo que yo tengo que hacer, pero nos da miedo decir no, o poner límite, decir no puedo, no, estoy ocupada o estoy cansada, ¿no? Hoy no tengo ganas. Nos da siempre esta parte de poner límites, nos conflictúa. Existen otras razones, lo que impiden puede ser también la depresión, la incapacidad para moverse, encontrarse con personas que les crean y los apoyen, porque también acuérdense que es esta amenaza de, pues, ¿quién te va a creer? O sea, ¿quién va a creer que tu hija o alguien más te maltrata, que somos los que se supone que te queremos, ¿no? Aparte afuera tú siempre dices que qué padre familia somos, ¿no? ¿Quién lo va a creer? O que te dejamos poquita comida. O sea, ese tipo de amenazas muy sutiles, ¿no? De violencia también muy sutil, que no se nota. Sí. O a ver, en otros grupos, otra adulta mayor comentaba que le decían, pues a ver con quién te quedas entonces, porque te vas a quedar sola. Entonces a ella le daba miedo la soledad. O sea, permitía cosas porque no quería estar sola. Y los hijos descubrieron esta vulnerabilidad y la amenazaban con eso.
pues entonces te vas a quedar sola. Pues allá tú y a ver quién te acompaña, vas a ir sola. O sea, eso era el constante, ¿no? O sea, ella tenía siempre temor de estar sola. Es que si hago esto se van a ir, ya voy a estar sola. Esto voy a estar sola, voy a estar sola. Entonces tenía mucho esta parte de voy a estar sola, y la amenaza constante de los hijos era, pues ahora no voy a estar, y no voy a ir, pues ahí vas a estar sola. Pues te vas a quedar sola. Pues vas a estar sola. Y era constante. Esa es una violencia psicológica fuerte, ¿no? A ese miedo que ella tenía, que se tendría que analizar el por qué tenía ese miedo a esa soledad. Las personas más expuestas a padecer malos tratos y abusos en los hogares, pues son personas que viven en su domicilio con el o del cuidador familiar y que requieren numerosos cuidados y sobrepasan la capacidad familiar para asumirlos. Personas mayores cuyos cuidadores expresan frustración en relación a la responsabilidad de asumir dicho papel y muestran pérdida de control de la situación. Personas mayores cuyos cuidadores presentan signos de estrés, también que viven con sus familiares y que han tenido historias previas de violencia familiar, que viven en un entorno familiar perturbado por otras causas como pérdida del trabajo del cuidador, relaciones conyugales deterioradas, mala relación con los hijos. Las personas mayores dependientes para realizar sus actividades cotidianas como comer, bañarse o vestirse o con alta frecuencia son víctimas de violencia. Y claro, porque eso implica el apoyo de un tercero. Sí. Y en este sentido, pues tu vida radica en el tiempo de ese otro. Para bañarte, para arreglarte, entonces imagínense que alguien llega o llegó tarde del trabajo, ¿no? Y entonces tiene que bañarte y tiene que darte de comer y tiene que cuidarte y más el estrés que trae de afuera y la carga y si hay problemas económicos y todo, pues eso va sobrepasando en gran medida. Y justamente aterrizando en los cuidadores familiares, la pregunta es, ¿a qué se debe que los familiares directos sean quienes incurren con mayor frecuencia en actos de violencia y maltrato? Y siempre lo que nos lleva es esta parte del estrés. El estrés del cuidador, que justamente el estrés es la alteración física o mental de un individuo que somete a su organismo a un exceso de trabajo o tensión nerviosa. O sea, estás así, ¿no? Que ahora ya conocemos que es el cortisol, ¿no? Que es una parte biológica que ya te tiene así y que pues no lo puedes controlar tan fácil. Es un proceso que se va a ir almacenando poquito, es como si fuera un torbellino. Empieza chiquito y luego ya es tan grande que no lo puedes controlar. Y lo que sucede con las personas que cuidan a la persona mayor dentro del hogar, que se les llama cuidadores familiares o cuidador primario, es que sienten coartadas sus actividades diarias, como una limitación del tiempo libre, ¿no? Tu tiempo está enfocado al cuidado y a las necesidades de esa persona, a que si ya comió, si ya se tomó las medicinas, si hay que ir al doctor, si hay que hacer, si hay que arreglar, si hay que bañar, si hay que hacer comida, todo va en torno al cuidado de esa persona mayor. Y es que es cierto, la persona que enferma va a estar cuidada, pero ¿quién cuida al cuidador? ¿Quién cuida al que está cuidando? Y esto trae sensaciones pues poco gratas a las personas que cuidan. Y existe lo que se denomina carga subjetiva o carga objetiva. Y la subjetiva tiene que ver con las actitudes y reacciones emocionales ante la experiencia de cuidar. Y la objetiva se refiere a todos los cambios que viven en el hogar y en la vida de los cuidadores. O sea, siempre hay un cambio. Para poder cuidar a alguien, tú tienes que adaptarte a las necesidades de lo que está requiriendo en ese momento la persona que enferma. Por lo tanto, es vital que la salud física y mental de la persona cuidadora tiene que estar al 100. Cuando una persona se desprende de sus actividades laborales, culturales o sociales para dedicarse por completo al cuidado de alguien más, tarde o temprano llegará el agotamiento y el maltrato. Por eso es necesario que cuanta más ayuda reciba, menos posibilidades hay de que produzca el maltrato. Para medir grado de maltrato, en los hospitales, los trabajadores sociales aplican una prueba que se llama la prueba de Sarit. Esta la pueden encontrar en Google, es muy fácil, y es una batería de 22 preguntas, en donde tú mismo puedes calificarla. Va desde 0 es nunca y 4 es casi siempre. Entonces una pregunta, un ejemplo es, ¿tiene miedo por el futuro de su familiar? Otra pregunta, ¿piensa que debería hacer más por su familiar? Generalmente, ¿qué grado de carga experimenta por el hecho de cuidar al familiar? Tú lo vas respondiendo, al final lo calificas y aquí te dice que si tienes más de 44 puntos, pues tienes una carga fuerte. O sea, ¿qué tanto nivel para poder violentar tienes, ¿no? O descargarte en la persona que cuides.
Fíjense que en España estaba leyendo la otra vez que había un banco de tiempo y que este banco de tiempo lo que hace es que cuando el cuidador ya sobrepasa, alguien te dona su tiempo. Te puedo dar 2 horas a la semana. Entonces esa persona 2 horas a la semana puede hacer ir a pagos, ir al cine, a cortarte el pelo, a pasear, a hacer cosas que no podías porque estabas cuidando. Y eso se llama banco de tiempo y algunas instituciones están haciendo esto de darle tiempo al cuidador para que tenga un aire. Y una vez yo estaba viendo una película, la verdad no me acuerdo qué país era, no me acuerdo si era finlandesa, pero esta persona tenía una mamá que era dependiente y cuando ella se tenía que ir, el Estado les brinda un cuidador durante las horas laborales, gratuito. Entonces el cuidador va para que tú sigas siendo una persona que produce, sales, trabajas, haces tu vida, todo y demás, sabiendo que tu mamá está cuidada por una profesional, un profesional, y ya esas tus horas laborales nada más. Tú llegas y ya te haces cargo del cuidado después tú, pero tú puedes salir a hacer tu vida. Y eso me parece como muy genial, pero yo creo que para eso todavía necesitamos mucho tiempo, ¿no? Ojalá que en algún momento pueda ser que se haga un banco de tiempo. No sé si exista, yo no he identificado, no he encontrado algo de esto, pero en el banco de tiempo y también que en algún momento el Estado asuma la parte de cuidados, que se dé cuenta que el cuidado lo tienen que dotar ellos, porque si no este cuidador que su vida la reduce al cuidado, no produce económicamente y aparte está sobrepasado, porque las medicinas no es que te las va a dar alguien más, tú las tienes que conseguir, los doctores, las citas, los traslados, el costo que implica el cuidador a veces está sobrepasado. En esto que les decía, la hija es la única que cuida y los hermanos te dicen, ay, te vamos a dar dinero. Empiezan dándote y ya después casi quieren que tú les des aparte, o sea, y cuides y hagas y resuelvas o por los 3 pesos que te dan como Bartola, aparte resuelvas. Ay, pero si te dimos una millonada, ¿no? Los 1,000 pesos que te dimos, ¿dónde están? Y dices, oye, pues de 1,000 pesos nada más es el súper, ¿no? La comida, los vagos, todo. Un medicamento, y eso si bien te va, porque ya hay medicamentos 1,300, 1,500, 8,000. O sea, no, y todavía te reclaman. ¿Cómo no te alcanza con el dineral que recibes? 1,000 pesos, ¿no? Y en esta situación creo que es muy importante identificar que también tenemos este otro lado de la moneda. El cuidador también tiene su historia, el cuidador también tiene su carga, su vida en este sentido, y todos cuidan al enfermo, pero el cuidador nadie. Y cuando la persona fallece, el cuidador queda con culpa porque hasta descansa y dice que bueno que ya se murió. Y a lo mejor no la externa, pero es porque a mí me pasó en una parroquia que una adulta mayor iba con su hija. Ya ella era grande, yo pude haber tenido unos 80 y tantos años, ya era muy grande. Y se veía deteriorada. Iba con su hija. Yo creí, cuando las vi, que ella era la hermana. La hija era la hermana de la señora. Las vi hace poco, relativo 6 meses. La señora ya había fallecido. La hija no la conocía. La conocí por la voz. Pero ella en su físico era otra persona. Yo creo que ella había dormido, comido, relajado, descansado. Ella se veía como hermana de su mamá, de su propio deterioro. Yo ahora que la vi dije, no, o sea, pero muchísimo. Y antes digamos que no se enfermó ella también, o quién sabe, ¿no? A lo mejor en ese inter también estaba enferma, pero no, o sea, era otra persona. Rejuveneció, estaba más cuidada en ella, o sea, otra persona, pelo pintado, uñas de estas que son largas. Otra mujer. ¿Quién no? Pues la mamá, ay, tu mamá no, pues ya falleció. Luego creo que me dijo algo así, porque me dicho no, pero sí. Y a veces no lo dicen y porque pues es mal tomado, ¿no? Claro. Que tú expreses también esta parte de, oye, estoy cansada, estoy harta. Yo lo veo también desde este lado, que si una persona está el enfermo, ¿no? Que está cuidado, y ella tiene la persona enferma tiene una dieta especial, entonces la persona se esmeró para llegar y prepararle el caldito de pollo desgrasado, y cuando se lo da se enoja y te lo avienta. Pues no, sí te dan ganas de darle 2, 3, ¿no? Sí, oye, ¿no? O gritos por la desesperación misma del enfermo, etcétera, o malas caras, o reproches. Sí. Entonces, si te pones del otro, si lo vemos del lado de la persona y dices, ay, qué inhumana esta mujer, le dio el caldo feo, sin sal, y
y calientísimo para que se quemara a propósito, ¿no? Uno podría ver ese lado, pero a lo mejor si lo ves desde el cuidador con el estrés, dices, pues sí, hizo, corrió, entregó y se todo, mira qué pasó. Ajá. Entonces, siempre hay dos caras, tampoco se justifica, porque también es importante que tengan elementos que les permitan tener información para lo que implica cuidar. Que no es fácil, y tampoco es como que en la vida vas y hay cursos de cuidado, o sea, los existen, pero cuestan. No es que en algunos hospitales te brindan las prácticas y los talleres, pero pues son momentáneos, ¿no? No es que alguien siempre te está coachando o que alguien está acompañándote en el proceso, a veces es solo. Cuando hay más personas, que bueno, cuando se involucran más en la familia, en donde les toca a unos uno, a otros otro, y los nietos incluso también se involucran, te aligera la carga, que dices, bueno, ahora le toca a fulano, lo que quieras, vas tomando aire y pues vas teniendo como este propósito. A veces se decía, es que un niño en qué puede ayudar en mucho. Le puede leer un cuento al abuelo o a la abuela, puede jugar algún juego, la persona está activa, vas y platicas, ya cambiaste el ambiente, el niñito está ahí, la nieta platicando esto, lo otro, o enseñándole, ¿no? Si no se puede mover, pues el celular, o mira, puede haber esto o aquello, ¿no? Buscar es como esta parte importante. Entonces es muy necesario contribuir a evitar el abuso hacia las personas mayores, uno informándote acerca de la magnitud de dicha problemática, conocer y divulgar los derechos de las personas mayores y de todos, porque todos tenemos derecho al cuidado. Identificar a las instituciones que puedan proporcionar orientación y asesoría. Y fíjense que aquí abro como otro paréntesis ahí, si se podría decir, porque hay adultos mayores que también cuidan. Adultos mayores que cuidan al esposo, pero que también cuidan a hijos con discapacidad. Y a veces las personas mayores, los adultos, o esos niños con discapacidad ya son adultos. Tienen 50, 60 años, la mamá tiene 80, 85 años, y ellos les angustia mucho. ¿Qué va a pasar con sus hijos? Que ellos hicieron cargo, fueron cuidadoras toda la vida, y que cuando ellas mueran, ¿qué va a pasar con sus hijos, con quienes cuidaron? Entonces les digo que el tema es muy amplio y que te encuentras diferentes tipos de cuidadores. Y las personas mayores y las mujeres en general siempre estamos cuidando. Si eres la hija o la mujer, vas a cuidar a tus padres. No es que los hombres no entren, yo conozco historias también de que los hombres han sido los cuidadores, pero son las menos, eso sí es una realidad, son las menos. Entonces son las mujeres las que están cuidando, y estas mujeres van a cuidar primero al marido, luego al esposo, a los hijos, a los nietos, y cuidan, y cuando ellas necesitan cuidado, nadie puede, nadie tiene tiempo, nada, hay cosas que se enferman. Porque la lengua del corazón es la que cuida. Porque acuérdense que Marga López, ¿no? Entonces, acuérdate que vimos esa película muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, pues, esta parte del cuidado es muy amplio y muchos temas, no es sencillo resolverlo, pero sí podemos tener elementos que nos ayuden a prevenir. La prevención siempre va a ser lo más importante, en que, bueno, la mayoría de los accidentes pasan en el baño, tengo que ver en mi baño si tengo los elementos necesarios para agarrarme, detenerme, no hay donde me tropiece, los pasillos o los patios de mi casa, evitar macetas o carpetas o alfombras en la casa para que evite accidentes. Si en la cocina todavía hay estantes muy altos, tratar de tener las cosas cercanas, que sí me mueva, pero que no me implique como treparme a un banco, que luego ahí voy a ver a dónde, que no me esté trepando a limpiar que las ventanas, o sea, tenemos que aprender a prevenir. Entre más autónomos seamos, en todos los aspectos, menor dependencia tendremos. Y en este sentido nos va a ayudar muchísimo, porque nosotros nos movemos por nosotros mismos, tomando nuestras propias decisiones, decidimos a dónde ir, qué hacer, a qué hora, cuándo y cómo, a qué hora me baño, a qué hora voy al baño. No voy a estar expensas de cuando el cuidador pueda o quiera. Y en este sentido hay que trabajar mucho en la parte de la independencia mental y física. Si estoy viendo que está fallando algo, de inmediato ver que eso no es normal. Tengo algo en los ojos, de inmediato voy, ¿no? Tengo esto, o que la asiática, ¿qué tal que no es? ¿No? O sea, ver qué es de inmediato. Y no esperarnos a que pase a mayores. Y si hubieran venido 15 días antes, ¿no? No se hubiera venido hace 2 meses, otra cosa sería. Es esto muy importante. Con cerramos, y creo que es muy importante ver que el tema no se agota en un poquito tiempo, ¿no? Es un tema que es con muchas cosas, que implica mucho análisis, pero
que tenemos los elementos y con los materiales tienen los elementos necesarios para que lo que ustedes están aprendiendo aquí, en algún momento, si se logra constituir un grupo, alertemos a los adultos mayores respecto a este tema que es tan importante. Y voy a cerrar la intervención del día de hoy con una parte importante. La tarea la revisamos la próxima, a ver si los demás sí lo hicieron, pero ustedes se llevan la de por qué nace mujer. Y vamos a identificar la próxima sesión, el diagnóstico. ¿Se acuerdan que les decía que es muy importante preguntar a la gente qué es lo que quiere o en qué situación está? Y es importante preguntar para que de esta manera empecemos a diseñar cómo un grupo puede trabajarse aquí. Y el éxito de un grupo no lo mide la cantidad de personas que vengan, sino la constancia de personas que asistan. Porque conforme vas asistiendo a un grupo, no es como ahorita, que estamos así en plenaria, estamos en sesión de aprendizaje. Estamos, más bien el grupo ya es algo más informal, donde tú vienes y a través de otros elementos adquieres otra información, etcétera, etcétera. Es otra manera de trabajarlo, en donde te sientas a gusto, en donde lo hagamos más como un club, por así decir, en donde tú vienes un ratito, una hora a la semana, y donde tú encuentras en tus pares información, pero también convivencia, y que aprendes, que haces tu red, que la amplías. ¿Qué nos ha pasado en otros momentos? Hace poco salió en las noticias que en Japón le dan a las personas mayores como un bono de dinero. Morena. Un bono, pero de Japón. pero Pero de Japón y cosmética. Y entonces, pues muchas personas mayores en Japón pues viven en lugares alejados, ¿no? Es una isla, entonces a veces hay lugares de menor acceso. Entonces, pues que esta persona vivía así y que pues le seguían dando, ¿no? Y que le iban a dar un reconocimiento porque ya iba a cumplir 110 años. O sea, el gobierno tenía registrado que iba a cumplir 110 años. Entonces lo buscaron y fueron hasta su lugar donde estaba, una islita así lejanita, para entregarle su reconocimiento de 110 años. Cuando entran, el señor llevaba 10 años muerto. Y nunca se percataron porque la familia seguía cobrando el dinero. Entonces la familia tampoco sabía que estaba muerto. Entonces dije, no, pasa en México y pasa en el mundo. O sea, yo me imagino, supongo, porque no dan como tampoco tanta información. Ya ve, pero o sea, no dan tanta información. Pero lo que me suponía y lo traslado aquí es que dije, fíjense, en otros grupos a la mexicana, pues hay muchas personas que están solas, que ya se murieron, su familiar, eran solas y viven solas. Entonces el grupo ha sido una red para ellas, porque el día que no vienen, me marcan. Oye, Fulanita, ¿cómo estás? Estuvimos esperando, no has venido, ¿qué pasó? Fíjense que hice eso, se me olvidó avisar. Y no nos vamos a esperar 10 años a que, pues, o un año a que abuela fue a su casa. Ni siquiera un año. Entonces, esa noticia me impactó porque imagínense, la familia seguía cobrando. O sea, pasa en México y pasa en todo el mundo. Seguía cobrando. Pero aparte no tenían contacto con la persona mayor porque 10 años llevaba muerta. Si no el gobierno no les diera ese reconocimiento o lo buscaran, pues a lo mejor, felicidades, 500 años cobrando. Un super reconocimiento, ¿no? Pero pues son todas las cosas que dicen los grupos, y en mi memoria de inmediato viene, los grupos son para eso. Porque a lo mejor tu red primaria, que es la familia, no está contigo, no te quieren, se pelean lo que tú quieras. Pero tienes otra red secundaria, que es los amigos, la gente que te conoce de la comunidad. Estoy segura que si el vecino ve que Lupita sale a barrer todas las mañanas, yo lo veo con mi vecina sale a barrer todas las mañanas. El día que yo veo que no salió o algo, digo, ¿qué pasó, no? Pero sí tiene su familia, pero sí me pregunto, porque luego ya le bajan las caras. Hola, pues hoy no tuvo ganas, se le hizo tarde, o sea, pero ya la vi. Quieras que no estás atento, y aparte sí nos saludamos, me conoces desde chiquita, entonces sí nos saludamos. Yo le hola Lupita, se llama hecho. Hola Lupita, no sé qué, hola Sarita, me dice. Y ya sí, siempre, ¿no? Digo, obviamente el día que no la veo me extraño, ya ando ahí viendo, ya la veo, digo, ya la vi. Entonces son como estas cosas que tú crees que tu vecino pues no se va a dar cuenta, ¿no? Pero a veces hoy en día está cambiando tanto
que ya no sabemos ni qué vecinos tenemos. Sí, Ni nos conocemos, ya no estamos haciendo esta red social que había antes en las comunidades. ya nos predios. prestamos. Ya no nos prestamos por protección, a veces, porque nos da miedo. Y también por el carácter de las personas. Y por el carácter. Y luego ni nos saludamos siquiera. Sí, Algo tan básico. sí. Y entonces el grupo, esta red secundaria, se vuelve una familia extensa. Son los que van a dar la vida por ti, porque tampoco vamos a romantizar los grupos. Sí, sí, sí. Pero lo cierto es que sí están atentos y las coordinadoras son muy cercanas porque pues se hace un contacto constante. Entonces el grupo tiene muchas ventajas. No solamente es el pasarla bien, aprender, divertirnos y convivir con pares, sino también es una red de apoyo que sirve. Claro. Y siempre las redes van a ser vitales porque ya conoce fulano a alguien, ya conoció no sé quién, yo conozco a quién sabe quién, y pues se va armando esta red que es importante. Entonces vamos a seguir con el nuevo tema la siguiente sesión. Se llevan de tarea ver la película completa, vean y analicen específicamente la relación del matrimonio de Sara García y Andrés Soler y ya me cuentan la próxima sesión. Y se llevaron otras pelis, pero esas las vamos a, si no las han visto, véanlas para que la siguiente sesión la podamos hablar, que justamente son otros temas que no se tocan en el tema de personas mayores, pero que es muy importante exponerlas, porque son parte de la vida y parte de lo que sería importante retomar. Entonces, pues la siguiente sesión vemos diagnóstico para empezar a aplicar o que el padre nos dé línea, se aplica o no se aplica, y tener elementos de cómo está esta comunidad.